Vamos a hablar hoy día de la temperatura. Ya, vamos a hablar de la temperatura. ¿A qué se refiere la temperatura? ¿Alguien me puede dar un concepto de temperatura? ¿Mm? A ver, por ahí. ¿Alguien puede dar el concepto de temperatura? Profesor, grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Bueno, gracias, John. Eso es lo importante, chicos. Miren, yo estuve hablando con una de sus mamás de ustedes y justo me indicó la participación activa de ustedes. Entonces yo les digo a ustedes, como le dije ¿no? La mamita, es que debe de participar para yo poder corregir si es que hubiera un error. Si es que hay un error, yo los corrijo. Chicos, participen. Por eso yo les digo, a ver, ¿quién tienen ustedes por temperatura? O sea, yo quiero saber hasta qué grado ustedes pueden llegar a saber. Entonces, la participación es importante, porque hay nota, chicos, hay nota. A ver, ¿alguien puede darme el concepto de temperatura? ¿Saben qué cosa es temperatura? Me supongo que habrán escuchado en algún momento de sus vidas. Bueno, ¿qué pasa si un niño está con fiebre y la mamá dice, voy a tomarle dice, Temperatura. la temperatura? ¿Pero por qué le mira temperatura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ah? Para ver si su cuerpo está caliente, tiene fiebre. Ya. Claro. Cuando hay un incremento, ¿no? Hay un incremento o una disminución de la temperatura, ¿no? De la temperatura, es porque ha habido una pérdida o una ganancia de calor. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calor puede determinar si el cuerpo está caliente o está frío, ¿no? Porque el calor es una transición, ¿no? Es una transición de la zona caliente a la zona fría. Así es el calor. Es un flujo de energía que va de la zona fría, perdón, de la zona caliente, viajas a la zona fría, ¿ya? Entonces, cuando hay ese caso, hay una variación de temperatura y la temperatura en sí, ¿qué representa? Representa el grado del movimiento molecular de la materia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Si los cuerpos son de la misma característica, el comportamiento molecular a diferente temperatura, ¿no? Va a ser diferente. La diferencia es que el cuerpo caliente, sus moléculas vibran, tienen mayor movimiento. En cambio, el cuerpo, ¿no? El cuerpo frío, sus moléculas están intactas, ¿no? Están estáticas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Es que el cuerpo caliente manifiesta un movimiento molecular, ¿ya? Manifiesta un movimiento molecular. Esa es la diferencia. Pero hay que medir.
Pero ¿cómo lo medimos? ¿No? ¿Cómo lo medimos? Bueno, nosotros lo medimos por el grado de cómo se mueven, ¿no? De cuánto se mueven esas moléculas, a ese le llamamos temperatura. ¿Ya, chicos? Ahorita vamos a ver en sí, a ver, por acá están participando. A ver, está participando por acá. Matías dice, es el calor de transferencia de cuerpo a cuerpo. Entonces, para que complete la información, Matías, siempre de un cuerpo frío, perdón, de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. ¿Ya, Matías? Esa transferencia siempre se da de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. ¿Ya? Entonces, por acá Samantha dice, profe, ¿me escucha? Sí, Samantha, ¿preguntas? Bueno, creo que tiene problemas en su audio. Bueno, entonces, vamos a dar un estudio profundo de lo que es nuestro tema. Es un tema muy interesante. ¿Qué nos dice acá la temperatura? Dice, es la intensidad de calor que posee un cuerpo o una sustancia. Bien, existen dos tipos de escalas para expresar la temperatura. Es una propiedad intensiva. La temperatura es una propiedad intensiva, ¿no? La temperatura se considera una propiedad intensiva porque no depende de la masa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bloque de hielo que se encuentra a 0 grados centígrados. Si a este bloque de hielo que se encuentra a 0 grados, yo lo quiebro, cada pedacito que está quebrado igual tiene 0 grados centígrados. O sea, la temperatura es la misma. Por eso que se considera como una propiedad intensiva, porque no depende de la masa. ¿Ya, chicos? Entonces, en sí, la temperatura, ¿qué representa? Representa el grado del movimiento molecular de la materia. ¿Ya, chicos? Y el calor, ¿qué cosa es el calor? Es la transferencia del flujo de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. ¿Ya, chicos? Ese término de calor lo vamos a utilizar más adelante. Por eso que ya les estoy adelantando. Ya, entonces, el calor representa el movimiento de flujo de un cuerpo de cuerpo frío, perdón, de cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Ya ese flujo de calor se llama transferencia. Y la temperatura mide el grado del movimiento molecular. Por ejemplo, acá en su libro dice, es la intensidad de calor que posee un cuerpo. Bueno, se supone que si hay un movimiento molecular, hay una intensidad de calor. ¿Ya, chicos? Entonces, ya les estoy dando una información más completa que la que tiene en su libro. ¿Preguntas? Tenemos dos tipos de escalas que podemos medir la temperatura. Escala relativa y escalas absolutas. ¿Qué representan las escalas relativas? Las escalas relativas son las que toman como referencia el punto de fusión y ebullición de algunas sustancias. Por ejemplo, la del agua. El agua se fusiona a partir de 0 grados Celsius y se produce la ebullición a 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las escalas relativas? Tenemos el grado Celsius, que ya le mencioné, y el grado Fahrenheit. Y las escalas absolutas son aquellas que toman como referencia el cero absoluto. Y es aquel punto donde cesa todo movimiento molecular. ¿Quiénes son? Tenemos la escala Rankine y la escala Kelvin. Esas son escalas absolutas. Chicos, las escalas absolutas tenemos el Rankine y el Kelvin. Y las escalas relativas tenemos el Celsius y la Fahrenheit, ¿ya? Pero de las 4 escalas, ¿cuál es la que se utiliza en el sistema internacional? La escala Kelvin.
¿Ya? ¿Con qué se mide la temperatura? ¿Qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? A ver, ¿quién me responde? El termómetro. El termómetro. Claro, el termómetro. ¿Ya? Eso sería el termómetro de mercurio, claro. En realidad hay diferentes tipos de termómetros. El más conocido es lo que tenemos nosotros en casa, los termómetros de mercurio. Hoy en día ya se está dejando de lado el termómetro de mercurio. Ya se está dejando de lado porque están fabricando instrumentos mucho más efectivos que el termómetro. Es un instrumento que creo que ustedes ya han visto. Es un instrumento que tan solamente se aproxima a la persona y ya te está tomando la temperatura. O sea, no es necesario que haya un contacto. En cambio, el termómetro de mercurio, no, el termómetro de mercurio tiene que haber un contacto, sea vocal o sea axilar. ¿No? También hay en el recto, ¿no? También se toma. Pero eso, por lo general, se utiliza en los canes, ¿no? En los canes se utiliza en el recto, en la toma de temperatura. Pero hoy día ya hay elementos de medida de temperatura más sofisticados, ¿no? Eso ya son instrumentos electrónicos que detectan la temperatura, son muy sensibles a ello. Entonces, como es la temperatura que se miden las personas, ¿no? Que están con fiebre o no. Pero hay también termómetros industriales. Los termómetros industriales son otros tipos de termómetros. Ellos miden por encima de los 50 grados, o inclusive pueden llegar hasta 1500 grados Celsius. No, esas escalas de temperatura llegan a ese extremo. O quizás los frigoríficos, por ejemplo, los frigoríficos, ellos utilizan termómetros por debajo de los 0 grados. Entonces, hay diferentes tipos de termómetros. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Y por qué mide la temperatura? O sea, ¿cuál es la explicación de que un instrumento mida la temperatura? Por ejemplo, si nosotros nos referimos al mercurio, el mercurio es un elemento químico que es muy sensible al calor. Y el mercurio se contrae, se dilata. Cuando se dilata, entonces hay una expansión en sus moléculas. Y de eso se mide hasta qué grado puede llegar. ¿Ya? Entonces, eso es la explicación. ¿Ya? Entonces, el mercurio, por lo general, la mayoría de termómetros utilizan el mercurio cuando quieren medir desde menos 20 grados hasta 100 grados. Mayor a 100 grados ya no ya. Entonces, en este caso, se utiliza otros dispositivos, por lo general electrónicos, que miden temperaturas elevadísimas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por aquí? Ya, listo. La temperatura más baja del agua es 0 grados y que no existe hielo ni siquiera al menos de 1 grado. Bueno, por acá están participando. Miguel Ángel está participando. Yaret. Pero es importante que ustedes participen hablando. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a desarrollar este texto. A ver, la 1. Completa. A ver, todos chicos. Completa. Según el sistema internacional, la unidad de la temperatura es... ¿Cuál es la unidad de temperatura? Kelvin. 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 Ya, apunten ahí. Kelvin. Dos. A la medida de la intensidad de calor se denomina... ¿Cómo se denomina la intensidad de calor?
Temperatura. Temperatura. Ajá, temperatura. Temperatura. Tres. La temperatura es una propiedad que extensiva o intensiva. 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 Bien. Intensiva. Grábense, chicos, para que ya se quede ahí en la cabecita. Cuatro. Completa. Al flujo de energía de un cuerpo caliente a un cuerpo frío se denomina... Uy, está facilito. ¿Cómo se denomina? A ver, ¿cómo se denomina el flujo de energía que pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío? Calor, ¿Cómo se denomina? calor, Calor. Muy bien. A ver, ¿me da el nombre de la señorita que dijo calor? Yana Jacob, Ya, Yana Yaco. A ver, vamos a apuntar. Participación de clase. Termómetro, no. ¿Cómo hace termómetro? El termómetro mide la intensidad de calor o el grado del movimiento molecular. Eso es lo que es la temperatura. Pero el calor mide, el calor es el flujo de energía que pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Por ejemplo, miren, ustedes cuando tienen frío, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen frío, sus manos están heladas, ¿ya? Sus manos están muy heladas. Y les ponen una taza de agua caliente. Entonces, ¿qué hacen ustedes para aliviar el frío? ¿Qué es lo que hacen? Ponen la masa, perdón, la mano, ponen la mano que están frías, ¿no? Ponen sobre esa taza que está caliente, claro, no en todo en contacto, porque si no te quemas, pero así de una manera suave, ¿no? Usted siente ese calorcito, ¿no? Ese alivio. Eso es la transferencia de calor. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, también otro caso. Ustedes tienen agua caliente, pero no pueden beberla porque está muy caliente. Entonces, para que se pueda tibiar, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que pueden hacer? Chicos, miren, está ingresando quizás pueda ser un coordinador, un representante del colegio a nuestra aula virtual. ¿Ya? Pero si es que hay un comportamiento extraño, porque puede ser un infiltrado, por favor me indican a la brevedad posible para sacarlos. ¿Ya? A ver, un ratito. A ver, no sé si aceptarlos o no.
José B. A ver, chicos, seguimos. A ver, un ratito, chicos, un ratito, por favor. Un ratito, chicos, ya, un ratito. Buenos días. A ver, por favor, ¿me puede responder? Colegios MF. Buen día, profesor. Ah, ya. Disculpe. Disculpe la duda porque como hay casos especiales, ya. Bien, bien, chicos, vamos a continuar entonces, ¿ya? A ver, por favor, no apaguen sus cámaras, manténganlas encendidas, todos. Ya, a ver, sigamos. Ya, la 4, ¿cómo era la 4? Completa el flujo de energía de un cuerpo caliente Ya a lo un hicimos, cuerpo frío, ¿se profesor. domina? Calor, ya lo hicimos. La Ya, 5. bien. 5. Ya, apunten chicos, 5. Completa. A ver, dice, él, hay un espacio, mide la temperatura. ¿Qué sería? Termómetro. El Termómetro. termómetro, muy bien. Apunten el termómetro. A ver, ¿quiénes están participando por acá? Está Matías Ramírez, bien, muy bien. Aicha Ramírez. Dairon. Ya, ahí nomás. 6. Completa. A ver, ¿qué nos dice? Los Celsius y Fahrenheit pertenecen a la escala. A ver, ¿qué escala era? A ver. Relativa. 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 Bien, muy bien. Escala relativa. Escala relativa. Escala relativa. Ahora sí, la 7. A ver, chicos, ustedes son campeones en esto. A ver, ¿qué La sería? 1 con la C. Calor con flujo de energía. Rankine con absoluta. Punto de ebullición con la B. A Punto ver, de fusión D. la 1, La 1 con la C. la 2. A ver, acá lo voy a hacer. La 3. La 4.
Listo. A ver, la 1. ¿Cuál es el 1? La C. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen? A ver, por Gracias, acá. profe. Está bien, Bien, profe, la C. Sí, muy profe. bien. Listo. La C de casa. 2. Ranking. ¿Qué sería? Con la A. Con la A. Bien. 3. Punto de ebullición. ¿Qué sería el punto de ebullición? La B. La D. El punto de ebullición se refiere al agua, por si acaso, ¿ah? Miren, el punto de ebullición del agua es 100 grados, ¿ya? Es 100 grados, pero ese es en el agua. Por ejemplo, en el mercurio, el mercurio llega al punto de ebullición a los 80 grados. 80 grados. Así, hay diferentes tipos de sustancia. Hay otros que llegan a 50 grados, 60 grados, porque hay una sensibilidad. Hay otros que deben de llegar a 120 grados, 180, hasta 400 grados. Eso depende de cada sustancia, ¿ya? Así que cada sustancia tiene su punto de ebullición. El alcohol es 60 grados parece. Bueno, eso lo vamos a averiguar después. Ya, y la 4, ¿cuál sería? La punto de fusión es 0, ¿no? O sea, el punto de congelación. En el punto de congelación, chicos, el hielo es donde está a punto, va a, como ustedes conocen popularmente, ¿no? Se descongela, ¿no? Se comienza a volverse agua. El trozo de hielo cuando ustedes sacan de su frizz, ¿no? Un bloque de hielo de su frizz, lo sacan y lo ponen sobre la mesa, ahí afuera, lo sacan, lo dejan ahí afuerita, lo dejan. Después de un rato ve que se ha vuelto líquido. Es porque al estar en contacto con la temperatura ambiente, entonces el hielo poco a poco se va a ir volviendo líquido. Entonces, ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas en el hielo se contraen. Ahí están, ahí unos con otros, presentando gran fuerza, ¿no? De cohesión. Ya hemos visto los estados de la materia, fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Pero en el hielo se produce esa llamada fuerza de cohesión. Entonces, cuando ellos ganan energía, cuando la temperatura aumenta, entonces esa fuerza de cohesión se debilita, de tal manera que las moléculas comienzan a expandirse y se produce el estado líquido. ¿Ya, chicos? Entonces, eso lo vamos a ver profundamente en el siguiente bloque. A ver, 8. A ver, ¿qué sería ahí? A ver, la 1, La 1 con la D. la 2, la 3, la 4. A ver, la 1, ¿qué sería? Con la D. La D. Negativo. ¿Ya? Bien. Datos con la C. A ver. Dado, acá sería casita, intensidad de calor. 3, Kelvin. Con la B. B. ¿Kelvin con quién? Con la B. B. Ya. Y la 4 con la A. Ma. Ya hemos dicho que el calor es un flujo de energía que va. A ver, ¿quién me responde? ¿Del cuerpo frío a cuerpo caliente o del cuerpo caliente a cuerpo frío? De cuerpo caliente a cuerpo frío. Bien. A ver, Mayra, ¿no? Así, profe. A ver, vamos a apuntar.
participación activa. Ya tengo ahorita 7 alumnos que están participando. A ver por acá. Matías, ya está. Ramírez también ya está. Ríos también está. A ver, estos chicos participantes, estos chicos químicos, futuros químicos. Los químicos. A ver, muchachos. La 9. ¿Qué dice la 9? Indica verdadero o falso. A ver, ¿qué dicen? ¿La temperatura es una propiedad química? A ver, Verdadero. por ahí, ¿quién dice? Falso. Falso. Yo digo Falso. 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 Es una propiedad física. Bueno, la química lo utiliza. La química lo utiliza, ¿por qué? Porque cuando hablamos de química, estamos hablando de transformaciones de la materia, ¿no? Entonces, la química utiliza la temperatura para medir qué grado de temperatura se ha aumentado o ha perdido la reacción química. Una reacción química se produce cuando se necesita calor o cuando se elimina calor. ¿Ya, chicos? Entonces, más o menos en el siguiente bimestre, ahí vamos a hablar sobre reacciones exotérmicas y endotérmicas. Ahí vamos a hablar mucho de la temperatura. O sea, la química utiliza la temperatura para poder explicar el fenómeno químico. En cambio, la física, ¿qué dice la física? La física nos indica que la temperatura mide la intensidad, ¿no?, que tiene un cuerpo, o sea, el grado del movimiento molecular. Ya, la B, ¿qué sería? ¿El agua se solidifica a 10 grados? ¿Será cierto? ¿Será cierto que el agua se solidifica? Ahí por acá están participando. A ver, John, Matías. Acá dice falso. Diego Río, falso. Falso, profe. La respuesta es falso. ¿A qué temperatura se solidifica? 0 grados. 0 grados. Bien. 0 grados. Chicos, nos queda un minuto. Lo dejamos hasta el siguiente bloque. Ya, en el siguiente bloque nos vemos.